Saludamos a todos nuestros amigos que nos van a escuchar o que nos escuchan y que nos siguen por las redes sociales, por el WhatsApp, por el YouTube. A todos ellos les damos una cordial bienvenida a una mañana más de estudios juntamente con el Señor y juntamente con ustedes. Antes de iniciar este estudio, los invitamos a orar ahí juntamente con nosotros. Acompáñanos, mis queridos amigos. Padre celestial que moras en los cielos, amoroso y misericordioso, anhelamos en esta mañana tu presencia, Señor, para agradecerte y poder escuchar tu bendita palabra que tienes para nosotros, todos los que te escuchamos, Señor, en esta mañana. Agradecido estamos, Señor, por tu misericordia, por tus cuidados que nos das, por los que nos alimentas así como a las aves y nos proteges. Tu nombre bendito sea alabado, Señor, en esta mañana. Acompáñanos una mañana más con tu palabra y que nos puedas, Señor, enseñar como tus alumnos y poder, Señor, practicarlo el día a día, todas tus enseñanzas que nos das, Señor. Favores que te lo pedimos en esta mañana en el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, a todos nuestros amigos y a todos nuestros hermanos les damos una cordial bienvenida en esta mañana y vamos a estudiar una vez más el mensaje que el Señor tiene preparado para todos nosotros, cuyo título se titula Enseñando la tierna compasión. Ya nos encontramos en el segundo día de la semana y tenemos esta enseñanza que el Señor ha provisto para todos nosotros, para todas sus criaturas, enseñando la tierna compasión. Te invito ahí donde te encuentres, abre tu Biblia y busca el libro de Proverbios, el capítulo 1, verso 33. Proverbios, el capítulo 1, verso 33. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué hermosas palabras que el Señor nos consuela en esta mañana. Toda aquella persona que oyere su palabra habitará, dice, confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del que te pueda pasar mañana o lo que te pueda venir durante el día. Porque te has encomendado al Señor al escuchar su santa palabra, al escuchar su voz, generará confianza en el ser humano, ya que la palabra del Señor no es una palabra de hombre, sino es una palabra que genera confianza al que lo oye. Y aquella persona que oye la palabra tendrá una vida tranquila, vivirá confiadamente, sin temor de lo que pueda venir en el transcurrir del día. Muy bien, dice. Tenemos otro pasaje más en el libro de Isaías. Nos vamos al libro de Isaías, el capítulo 32, verso 18. 32, verso 18 dice la palabra del Señor por medio del profeta Isaías. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Dónde habitará, dice su pueblo? Habitará en moradas de paz, donde se sienta seguro, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Qué interesante
texto que el Señor ha provisto para esta mañana y la pregunta que tenemos o la pregunta que nos hace el estudio dice lo siguiente. En el mundo actual de excitación artificial, ruido y distracciones, ¿por qué los padres deben hacer esfuerzos firmes para asegurar un ambiente tranquilo y apacible para enseñar a sus pequeños? En el mundo actual de excitación artificial, ruido y distracciones, ¿por qué los padres deben hacer esfuerzos firmes para asegurar un ambiente tranquilo y apacible para enseñar a sus pequeños? Esta pregunta es muy interesante, mis queridos amigos. Hoy en día, las familias, los padres, hemos buscado un lugar donde poder vivir y donde poder trabajar. Y si bien es cierto, donde podemos obtener un trabajo es en las grandes ciudades. Es en las grandes ciudades donde la mayoría de las personas acuden y viven por un largo periodo de tiempo con todas sus familias, donde el ambiente es ruidoso, donde el ambiente hay mucha excitación, mucho ruido por los vehículos, ruido por las personas, por las empresas, por las fábricas, por los lugares donde generan bastante ruido, y los padres tienen todo un reto de poder educar a sus hijos. Dice la pregunta, en el mundo actual de excitación artificial, ruido y distracciones, ¿por qué los padres deben hacer esfuerzos firmes para asegurar un ambiente tranquilo y apacible para enseñar a sus pequeños? Vamos a ir al testimonio El deseado de todas las gentes, la página 55. Dice, su vida tranquila y sencilla de Jesús, aún en el silencio de las Escrituras acerca de sus primeros años, nos enseñan una lección importante. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico y mental y para la pureza espiritual. Tenemos un grande ejemplo. El ejemplo que todo ser humano debemos admirar es el ejemplo de Cristo. Es el ejemplo del niño Jesús cuando nació en esta tierra. En el estudio anterior habíamos visto que él fue criado en un pueblo de Nazaret. En el pueblo de Nazaret, él fue criado, dice, en un lugar separado de la ciudad, en un lugar humilde, en el campo, separado de los lujos, separado de los ruidos, separado de todo el ambiente que pueda ser dañino para la educación de un niño. Y si bien es cierto, tenemos este ejemplo maravilloso que todo padre, que toda persona que quiere enseñarle los buenos principios, los buenos valores a sus hijos, a su familia, debería tener o debería considerar o debe tenerlo en un proyecto de poder tener una familia separados y lejos de la familia, lejos de las ciudades, porque en las ciudades hay mucha excitación, hay mucho ruido, muchas distracciones y por lo tanto se convierte en una arma de destrucción para poder enseñar a nuestros hijos. La sierva del Señor sigue diciendo, dice, su vida tranquila y sencilla de Jesús y aún el silencio de las Escrituras acerca de sus primeros años nos enseñan una lección importante. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será ¿para qué cosa? Dice, para el vigor físico y mental y para la pureza espiritual. Qué interesante testimonio.
Cuando nosotros vemos hoy en día que las familias se han llegado a multiplicar en las grandes ciudades, encontramos que nuestros hijos, desde una edad ya joven, viven eh, en un ambiente de excitación donde la sociedad que se ha llegado a corromper de manera extravagante no nos ofrecen nada bueno. Eh, Necesitamos salir de estas ciudades. Necesitamos que como padres que tú estás escuchando este mensaje en esta mañana, no es un mensaje que como seres humanos tenemos, sino que es un mensaje del Señor y tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo en la vida, en la etapa de su niñez, creciendo en los lugares separados de las ciudades, del ruido. Y como padres debemos tener planes de que nuestras familias tengan una vida tranquila. Si bien es cierto, hoy en día muchos nos hemos acostumbrado a vivir en las ciudades. No es fácil salir al campo. No es fácil estar en un lugar donde no hay ruidos de vehículos, donde no hay agitación de personas, donde no hay excitación artificial, distracciones, pero es necesario por el bien de nuestras familias y por el bien de la educación de nuestros hijos. Dice la pregunta, en el mundo actual de excitación artificial, ruido y distracciones, ¿por qué los padres deben hacer esfuerzos firmes para asegurar un ambiente tranquilo y apacible para enseñar a sus pequeñuelos? Si bien es cierto, la respuesta para obtener paz espiritual, física y mental. Para obtener una paz espiritual, física y mental. Porque ahí es donde nuestros niños van a tener una vida tranquila, una vida mental sin ruidos, donde tú puedes encontrarte con la naturaleza y esa naturaleza te va a dar tranquilidad. Y eso es lo que el Señor desea. Así educó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo en su etapa de niñez. Y como padres terrenales debemos tener este ejemplo a seguir también con nuestras propias familias. Tenemos una pregunta más. Dice la pregunta, si al mudarse a un entorno más tranquilo y sacrificar tiempo por nuestros hijos parece inconveniente, ¿qué deberíamos considerar como padres? ¿Qué deberíamos considerar como padres? Vamos a ir al texto del libro de Salmos. Salmos, el capítulo 127. Salmos 127, el verso 3 al 5. Los versos del 3 al 5. Vamos a leer lo que dice la Santa Palabra de Salmo 127, verso 3 al 5. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Vamos a leerlo en una versión, en la traducción lenguaje actual, para que podamos llegar a entender de una manera más sencilla lo que el Señor está tratándonos de decir. Dice la versión traducción lenguaje actual, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros, como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos, bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Qué maravilla, qué halago a aquellos padres que tienen muchos hijos. Nuestros hijos son una bendición, son herencia que
el Señor nos da aquí en este planeta Tierra como padres y qué debemos hacer con esta herencia, qué debemos hacer con los hijos que el Señor nos da. Debemos educarlos con una educación que no que el mundo hoy ofrece, sino que debemos educarlos, enseñarles en los principios del Señor. Qué alegría es que un padre se sienta en su mesa cuando tiene muchos hijos. Hoy en día muchos padres no valoramos a nuestros hijos. Podemos decir que los hijos se convierten en una maldición cuando nosotros como padres no los guiamos en los caminos rectos del Señor. Recordemos que nuestros hijos son una herencia y por lo tanto le vamos a dar cuenta al Señor de qué cosa hemos hecho con la herencia que Él nos ha dado. Dice el testimonio, Conducción del Niño, la página 251, la iglesia necesita hombres de un espíritu manso y tranquilo, que sean tolerantes y pacientes. Aprendan ellos esos atributos en su trato con sus familias. Piensen los padres muchísimo más en los intereses eternos de sus hijos de lo que piensan en su comodidad presente. Una vez más encontramos la responsabilidad que tenemos como padres, cómo debemos educar a nuestros hijos, ya que hoy en día la sociedad en cual vivimos, encontramos a muchos jóvenes ya desde una edad, encontramos que ya están descarriados, están yendo por malos caminos, están siendo mal vistos por la sociedad, ya que no han tenido una educación que viene de parte de los padres, con valores y principios que vienen de las enseñanzas de nuestro Señor. Entonces, dice que la pregunta, si el mudarse a un entorno más tranquilo y sacrificar tiempo por nuestros hijos parece inconveniente, ¿qué deberíamos considerar como padres? Debemos educarlos con buenos valores y principios para este mundo y para la eternidad, porque eso es lo que necesita hoy en día la sociedad. Que nuestros hijos sean educados en el temor de Dios, que nuestros hijos sean educados con principios basados en la palabra de Dios como nuestra norma de vida. Y así nuestros hijos sean ejemplos para aquellas jóvenes, para aquellas personas que hoy en día, en lugar de aportar a la sociedad los buenos valores y principios, están dando mal que decir, ya que hoy en día tenemos una sociedad corrompida, donde hay mucha delincuencia, donde hay mucha violencia familiar. Podemos enumerar muchos eventos que la sociedad hoy en día está dando a conocer por medio de esta mala educación. Por eso es que cada día necesitamos recibir, necesitamos como padres, necesitamos que un ser superior, un maestro de los maestros, nos pueda ayudar, ya que como padres terrenales flaqueamos y necesitamos la ayuda. Y aquí tenemos a nuestro mayor ejemplo. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo y para que nos sirva a nosotros como padres poder educar también a nuestros hijos con este mismo principio. Entonces, una pregunta más nos lleva al estudio de esta mañana. Dice la siguiente pregunta. En el caso de Jesús, ¿qué importantes lecciones predominaron en su escuela hogar? En el caso de Jesús, ¿qué importantes lecciones predominaron en su escuela hogar? ¿Cuál fue su primera escuela de nuestro Señor Jesucristo en su etapa de niñez?
Su primera escuela fue su hogar. ¿Quiénes fueron sus maestros? Sus padres. José y María fueron los primeros maestros, quienes enseñaron, educaron al niño Jesús. Y hoy en día vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo. Vamos a ir a un texto bíblico en el libro de Salmos, Salmos 116, Salmos 116, el verso 5. Salmo 116, el verso 5. Dice, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. El carácter de nuestro Señor se comenzó a desarrollar o se le comenzó a instruir en esta tierna edad, en su hogar, con sus primeros maestros, quienes fueron los encargados de dar la educación. Tenemos un versículo más en el libro de Lucas, el capítulo 2, verso 40. Nos vamos al Nuevo Testamento en el libro de Lucas, el capítulo 2, verso 40. Lucas 2, verso 40 dice la escritura, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo en su etapa de niñez crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él? Porque él estaba en un lugar donde el ruido, donde la excitación no le afectaba a él. Tenía una comunión con el Padre y tenía una enseñanza por parte de sus padres terrenales. Y el Señor así de esa manera iba creciendo, desarrollándose, tanto corporalmente, físicamente e espiritualmente. Y se fortalecía cada día en su etapa de la niñez. Qué interesante ejemplo tenemos también en esta mañana. Vamos a ir a un texto más, Santiago 5:11. Al libro de Santiago, verso 5, Santiago 5:11. Vamos a ver qué nos dice la escritura en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 11. Dice la palabra, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis oído el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tenemos estas características, estos rasgos del Señor Jesús en su etapa de su niñez, misericordioso y compasivo. Miren lo que dice el deseado de todas las gentes, la página 54. El deseado de todas las gentes, la página 54, dice lo siguiente. Jesús era la fuente de la misericordia sanadora para el mundo. Jesús era la fuente de la misericordia sanadora para el mundo, y durante todos aquellos años de reclusión en Nazaret, su vida se derramó en raudales de simpatía y ternura. Los ancianos, los tristes y los apesadumbrados por el pecado, los niños que jugaban con gozo inocente, los pequeños seres de los vergeles, de las plantas, las pacientes bestias de carga, todos eran más felices a causa de su presencia. Aquel cuya palabra sostenía los mundos podía agacharse a aliviar a un pájaro herido. No había nada tan insignificante que no mereciera su atención a sus servicios. Qué hermoso rasgo y carácter que desarrolló nuestro Señor Jesucristo en su etapa de su niñez, allá en el lugar, en aquel pueblo de Nazaret, con sus padres como maestros, educadores, alejados del ruido, alejados de la ciudad, en un lugar humilde,
donde estos padres ejercieron su trabajo de carpintería y tener a un niño en medio de la naturaleza, aprendiendo de la naturaleza, a desarrollar su carácter. Y vemos en el testimonio cómo fue su comportamiento en esta etapa. Él dice que simpatizaba con ternura con todos en aquel lugar, con los ancianos, con las personas que eran tristes por algún problema, con las personas que estaban apesadumbrados por el pecado, los niños que jugaban, dice, con gozo inocente, los pequeños seres de los vergeles, las pacientes bestias de carga, todos eran más felices a causa de su presencia. Necesitamos de su presencia, de nuestro Señor Jesucristo, para que también nosotros podamos desarrollar ese carácter. Así como Él en su etapa desarrolló estos caracteres y tenemos como ejemplo para nuestros hijos. Como padres nos debe preocupar de que cómo están nuestros hijos, cómo se está desarrollando su carácter cuando tenemos hijos de esta etapa de la niñez. Se están desarrollando esta base, por decirlo así, en su carácter. Están practicando la justicia, están siendo misericordiosos con las personas quienes los rodean, están siendo amables con las personas ancianas, están siendo apacibles con aquellas personas que necesitan su ayuda. El Señor Jesús tuvo todos estos rasgos donde vivía, con las personas con quienes lo rodeaban. Era un ambiente tranquilo y en paz. No había nada tan insignificante que no mereciera su atención a sus servicios. Mis queridos amigos y hermanos, tu padre, madre que nos escuchas, si no estás considerando hoy en día la educación de tus hijos, es necesario que lo consideres, porque en el lugar donde nosotros vivimos hoy en día, si bien es cierto, estamos rodeados por un ambiente tan contaminado que puede ser un arma para la destrucción de nuestros hijos. El título del estudio de esta mañana, Enseñando la tierna compasión. Y entonces, respondamos la última pregunta que dice, en el caso de Jesús, ¿qué importantes lecciones predominaron en su escuela hogar bajo la tutela de José y María? Si bien es cierto, su carácter justo, misericordioso y compasivo. Fueron su carácter justo, misericordioso y compasivo que se llegó a desarrollar en este ambiente, con esta educación y separado de la ciudad. Hoy en día, como padres, tenemos un gran reto. Si queremos tener hijos, si queremos enseñarles una enseñanza que sea para esta vida y para la venidera, debemos considerar apartarnos del ruido de aquella ciudad donde tú vives, para poder así prepararnos y preparar a nuestra familia y para que podamos ser buenas personas, unas personas que aporten a la sociedad y también preparándonos para la vida venidera. Porque si bien es cierto, el carácter que se forma en esta edad no solamente sirve para este lugar, no solamente sirve para aquí en el lugar donde vivimos, sino que también el carácter justo y misericordioso será muy valioso para la vida futura allá en el cielo. Padre y madre, para mí ha sido un gusto estar con ustedes una vez más, amigos que nos escuchan. Ha sido el estudio para esta mañana, deseándoles que tengan una bonita mañana, un bonito día y que el Señor me los bendiga a donde quiera que tú vayas. Con su servidor será hasta una próxima oportunidad. Que Dios me lo bendiga, mis queridos amigos.